Muy buenos días con todos los presentes. Primero, agradecer a la doctora María On, quien se encarga de la organización, agradecerle por la invitación. Y bueno, en esta oportunidad me han encargado el tema de bacteriuria sintomática, ¿no? Y vamos a ver algunos puntos básicos que se han presentado en la última guía, ¿no?, sobre este tema. Entonces, bueno, la bacteriuria sintomática va a ser una entidad bastante frecuente, ¿no?, relativamente benigna, y en las cuales se ha visto que uno de los problemas principales va a ser la sobreutilización de antibióticos. Como ustedes pueden ver, casi el 50% de los pacientes adultos mayores van a presentar este cuadro de bacteriuria sintomática, y en los cuales no va a tener ningún tipo de repercusión clínica posterior, ¿no? En algunos datos estadísticos nos mencionan que la incidencia de infecciones urinarias, ¿no?, a causa de una bacteriuria sintomática va a ser entre 0.1 y 0.2 por 1000 pacientes en un seguimiento de 6 a 12 meses. Esto nos quiere decir que la presentación de una infección en un paciente con bacteriuria sintomática es es muy baja en realidad. Uno de los puntos que siempre se toma en la emergencia o en las áreas de hospitalización o en el mismo consultorio es la indicación de realizar un urocultivo, ¿no?, en un paciente muchas veces de control, pero en los cuales no, vamos a ver más adelante que no tienen ningún tipo de indicación, ¿no? Pero sí hay que resaltar que la negatividad de un resultado de un urocultivo nos va a excluir estas dos entidades, ¿no?, la bacteriuria sintomática y la infección urinaria. Como les mencionaba, es un proceso benigno, no genera mayor repercusión clínica, los pacientes no presentan síntomas, obviamente por la misma definición, no van a presentar signos de infección sistémica cuando presentan este cuadro, pero justamente el problema principal va a radicar siempre en la sobreutilización de antibióticos y la resistencia que va a generar esta utilización cuando no están indicados. Vemos así que ya han comenzado a presentarse diferentes microorganismos multidrogos resistentes, ¿no?, tales así como los gérmenes productores de beta-lactamasas de espectro extendido, asimismo las enterobacterias resistentes a carbapenems, ¿no?, y los bacilos gram negativos resistentes ya a colistina, que son antibióticos que se utilizan normalmente en el ámbito intrahospitalario y los cuales pues tienen bastantes efectos adversos, sobre todo en las personas mayores. Entonces, como les mencionaba, la definición de bacteriuria sintomática es la presencia de una o dos o más bacterias en un urocultivo que tiene que tener un recuento mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias. Esto sin ningún tipo de síntoma, sin disuria, sin poliaquiuria, sin dolor costovertebral, ¿no?, sin urgencia urinaria, etc. Pero va a ser independiente de la presencia o no de leucocitos en orina. O sea, se puede presentar como no, ¿no? Y esto va a indicar el diagnóstico. Vamos a tener diferentes situaciones o diferentes poblaciones, mejor dicho, en las cuales la guía ha mencionado ya, ha dado las recomendaciones en cómo realizar el tratamiento o cómo realizar la evaluación. Vamos a ver que la mayor prevalencia la van a tener los pacientes mayores, sobre todo los que viven en casa de reposo o se encuentran en algunos adultos mayores institucionalizados, ¿no? Esto radica más o menos una prevalencia alrededor del 50%. Asimismo, los pacientes que se presentan catéteres, ¿no?, la prevalencia va a estar alrededor del 57%. Pacientes que están utilizando, que hayan tenido una injuria a nivel de la médula espinal y que presenten cuadros como vejiga neurogénica y también colocación de catéter, va a ser bastante frecuente la prevalencia, ¿no? Mencionan que va alrededor de un
entre 23 a 69%. Estos van a ser los cuadros que en realidad, o las poblaciones que nos van a dar mayor problema en la toma de decisiones, ¿no? Porque principalmente diferenciar una bacteriuria asintomática de una infección urinaria y tomar la decisión de darle o no un antibiótico, en estos casos nos va a generar a veces ciertos problemas. Entonces, ¿qué nos menciona la guía? Vamos a enfocarnos en el adulto mayor en esta oportunidad. Entonces, ¿qué nos recomienda? Uno de los puntos en los que trata la guía mencionan de que las alteraciones, si se debería evaluar con un urocultivo en pacientes que tengan alteraciones, ¿no?, de la funcionalidad o de la parte cognitiva en adultos mayores que se encuentran en casa de reposo. La guía menciona que este tipo de pacientes que se encuentran en casa de reposo con alteraciones funcionales o cognitivas no debería de realizarse ningún control de examen de orina o de urocultivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se realizaron diferentes estudios en los cuales vieron que los beneficios de tratar o no tratar estos pacientes que presentaran bacteriuria asintomática no tenían ningún efecto. No mejoraban la calidad de vida, no mejoraban el performance, no mejoraban la parte cognitiva, por lo tanto no recomiendan realizar ningún tipo de screening en este tipo de pacientes. Asimismo, también en pacientes que se encuentran en la comunidad, ¿no?, en el domicilio y que presenten cualquier tipo de alteración funcional o cognitiva, tampoco lo recomienda. Entonces nos vemos frente a estos dos casos, ¿no? Pacientes adultos mayores en casa y pacientes adultos mayores en casas de reposo. La guía recomienda no realizar ningún tipo de control en cuanto al urocultivo. Y eso en realidad muchas veces nos pasa que siempre andan solicitando exámenes de orina u urocultivos de control, los cuales pues realmente no son necesarios. ¿Qué otro punto también nos menciona la guía? Nos dice en adultos mayores las alteraciones cognitivas o funcionales en quienes no se puedan distinguir síntomas, ¿no?, para bacteriuria asintomática. Nos mencionan dos puntos importantes acá. Adultos mayores con alteraciones cognitivas y presentan delirium o presentan caídas. En estos casos, lo que nos recomienda la guía es tratar de buscar alguna otra causa que no sea una bacteriuria asintomática o una infección urinaria para determinar el origen de esa caída o de ese delirio. No nos recomienda realizar el screening, ¿no?, y darle tratamiento a este tipo de pacientes, sino ver si es que presenta otros tipos de síntomas y podamos encontrar de repente otro foco infeccioso, ¿no?, o en caso de que estos pacientes presenten alteraciones sistémicas como fiebre, hipotensión, ¿no?, poder aplicar una terapia antibiótica que sea de amplio espectro, ¿no?, para poder tratar la causa. En el caso de caídas es similar, ¿no? Recomienda siempre evaluar otras causas, no enfocarnos en la infección urinaria. El hecho de que el paciente tenga un cultivo positivo y no presente y no vaya a manifestar síntomas, no vayamos a diagnosticar una infección urinaria en este tipo de pacientes. Evaluemos otras causas y por ahí de repente se podría realizar una observación si es que el paciente no presenta síntomas sistémicos, ¿no?, de inestabilidad. Y esto han tratado, dada la dificultad de que los pacientes adultos mayores, muchos de ellos con alteraciones cognitivas, no puedan manifestarse y asimismo no puedan ellos expresar los síntomas, y muchas veces la evaluación de signos de dolor en este tipo de pacientes es bastante complicada. Trataron de realizar diferentes estudios de respuestas inflamatorias, tales como por ejemplo el grado de piuria, o sea la cantidad de leucocitos que se encuentran en orina, asimismo la presencia de interleuquina 6, que es un mediador inflamatorio,
y la proteína de la unión heparina. Todos estos estudios que realizaron no demostraron realmente ser útiles y ser confiables para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, lo que nos recomienda la guía es tampoco utilizar ni excedernos en la toma de exámenes para poder determinar este tipo de patología. Asimismo, los síntomas muchas veces típicos de infecciones urinarias en adultos mayores con alteraciones cognitivas van a ser muy diversos, no van a ser los clásicos síntomas que se presentan en adultos jóvenes, pero la presencia, por ejemplo, de fatiga, anorexia, somnolencia, sí nos pueden dar indicios de que se pueda estar presentando un cuadro infeccioso y por ahí muchas veces también infecciones urinarias. Otro de los ítems que nos recomienda evaluar esta guía, ¿no?, y que los vemos con mucha frecuencia, son los pacientes que utilizan catéteres urinarios de manera permanente, ¿no? Acá nos indica básicamente 3 recomendaciones en 3 situaciones distintas, ¿no? En pacientes en los cuales van a presentar una cateterización menor a 30 días, en los cuales ellos no recomiendan realizar ni el examen de orina ni el urocultivo, ¿ya? Esto, dada la frecuencia que se va a encontrar, ¿no?, en los exámenes, en los pacientes que presentan catéteres, la prevalencia que se encuentra, o la frecuencia que de encontrar urocultivos positivos es bastante alta. Y esto se va a deber a diferentes situaciones, como por ejemplo a la presencia de biofilms que se van a dar por la permanencia del catéter y por la respuesta inflamatoria que este genera dentro de la vejiga, ¿no? En otra situación en la que los pacientes van a presentar caterización permanente, por ejemplo las sondas de nefrostomía, ¿no?, ellos recomiendan igual evitar la utilización de el urocultivo para poder realizar un tratamiento en este tipo de pacientes. Asimismo, en pacientes que van a tener catéteres ya por largo tiempo, igual recomiendan no realizar ningún tipo de screening porque no se debería de tratar a este tipo de pacientes. Como podemos ver en esta imagen, al lado derecho vemos una vejiga en la cual digamos, se encuentra una colonización habitual, porque ojo, recordemos que la orina no es estéril, hay presencia de bacterias, ¿no?, y lo podemos ver pues en este esquema, ¿no? Asimismo vamos a ver diferentes células que van a mantener, digamos, un equilibrio a este nivel. Cuando un paciente presenta sonda, vamos a ver que la cantidad de células, ¿no?, la cantidad de células va a aumentar, asimismo la cantidad de biofilm que también se presentan en producto de la respuesta inflamatoria que da el sondaje va a ser mayor. Por lo tanto, cuando nosotros realicemos un examen de orina, siempre vamos a encontrar leucocitos presentes o siempre vamos a encontrar piuria en este tipo de pacientes, ¿no? Pero esto se va a deber básicamente a una colonización y no a una infección, ¿no?, dada por la respuesta inflamatoria. En algunos estudios, bueno, en este estudio, en las cuales asociaron factores de riesgo y resultados en pacientes que se realizó tratamiento teniendo bacteriuria asintomática, ¿no?, mostró dentro de las conclusiones que la utilización de tratamiento en pacientes con bacteriuria asintomática alargó el tiempo de hospitalización. Y sabemos que en los adultos mayores el tiempo de hospitalización no es crucial, porque el desacondicionamiento que se va a dar producto de esta larga estancia hospitalaria, muchas veces innecesaria, como en el caso de la bacteriuria asintomática, va a ser perjudicial para la funcionalidad y para la parte cognitiva de nuestro paciente. Además de eso, otra de las recomendaciones que nos da la guía, sobre todo en cirugías que no son urológicas, llamémosla de cualquier tipo, sobre todo las que vemos nosotros
en fracturas de cadera o en pacientes que van a realizarse algún tipo de prótesis o recambio protésico. En la mayoría, la que más, digamos, vemos nosotros son las ortopédicas, ¿no? Entonces, en pacientes con fractura de cadera o prótesis en las cuales se vaya a realizar un acto quirúrgico, tampoco recomienda realizar un screening, ¿no? por urocultivo, y asimismo tampoco dar tratamiento a este tipo de pacientes. Se realizó un estudio muy interesante, bastante grande, ¿no? Retrospectivo, entre los años 2003 al 2013 en Finlandia, en la cual participaron más de 23.000 pacientes, en los cuales 10.200 fueron pacientes que iban a recibir una prótesis de cadera y 12.900 una prótesis de rodilla. Mencionan que en este tipo de pacientes se realizó una toma de urocultivo en todos ellos en los 90 días previos a la cirugía. Mencionan que 6.8% fueron positivos y que el 25% de estos pacientes fueron tratados. 158 pacientes, que equivaldría al 0.68%, solamente desarrollaron infecciones de prótesis. Imagínense, de 23.000 pacientes, solo 158 pacientes realizaron una infección de prótesis, en los cuales sí tenían un cultivo positivo, pero sin síntomas. Pero lo interesante es que no se detectó relación entre las bacterias que se encontraban en el urocultivo y las bacterias que se encontraban en la prótesis, en las que habían presentado infección de prótesis, ¿no? Quiere decir que ninguna de las bacterias productoras de infección protésica se identificó en los urocultivos, ¿no? Y asimismo, el tratamiento no redujo la incidencia de infección protésica, ¿no? Vemos acá las diferentes bacterias que se encontraron en el urocultivo, que fueron totalmente distintas a las que presentaron infecciones protésicas. Por lo tanto, dentro de las conclusiones de este estudio, con las limitaciones de ser un estudio retrospectivo, fue que no había asociación entre la bacteriuria preoperatoria en realizar un urocultivo antes de que el paciente se vaya a operar y las infecciones del sitio quirúrgico. No existe ninguna relación y la guía nos recomienda no realizar ningún tipo de examen para identificar esta infección. Dos puntos importantes que nos menciona la guía es evaluar si el screening y tratamiento en mujeres embarazadas y en pacientes que vayan a recibir procedimientos urológicos traumáticos o una resección transuretral en caso de pacientes con hiperplasia benigna de próstata. Solo en estos dos casos la guía tiene una fuerte recomendación y un alto nivel de evidencia para la toma de un urocultivo y asimismo realizar el tratamiento. Una de las cosas muy importantes que se ha venido realizando en diferentes países ha sido la aplicación de programas que nos ayudan a la toma de decisiones